Marcos capítulo 16. Vamos a leer los versículos 9 al 20. Y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentando y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco le creyeron. Y después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. El doctor Roger Nicoll, que fue uno de los más grandes teólogos del siglo XX, ya falleció hace unos años, y un defensor de la inspiración e inerrancia de las Escrituras, en cierta ocasión estaba en un debate sobre la confiabilidad de los libros de la Biblia, y él hizo la siguiente pregunta. Supongamos que se incendiara el edificio que alberga el criterio estándar de la medida oficial de una yarda, que es el Observatorio Real de Greenwich, y que la barra de platino que sirve como medida estándar, como medida oficial, se destruyera totalmente en el incendio. La pregunta del doctor Nicoll es la siguiente. Si esa barra se destruyera, ¿acaso se perdería nuestra comprensión de lo que es una yarda como medida de longitud? Y la respuesta es, por supuesto que no. Porque podríamos usar la enorme cantidad de copias de esa misma longitud que nosotros tenemos en el mundo y con las cuales podríamos reconstruir la medida oficial de la yarda, tal vez con una mínima fracción de pulgada de precisión. Bueno, hermanos, algo similar podemos decir de los libros de la Biblia. Como yo supongo que todos ustedes saben, nosotros no tenemos hoy los libros que fueron escritos originalmente por los autores humanos de las Escrituras. Es decir, la carta de Pablo a los romanos, no tenemos esa carta. La carta a los corintios, no tenemos esa carta. Todos los libros originales, tal como salieron de la pluma de sus autores, esos libros se perdieron. De manera que lo que nosotros tenemos hoy son copias de esos libros originales que fueron escritos a mano, son manuscritos, durante los primeros 15 siglos de la era cristiana hasta la invención de la imprenta en el año 1450. El primer Nuevo Testamento impreso en el idioma original fue publicado en el año 1516 por Erasmo de Rotterdam. Hasta ese momento, todo lo que teníamos eran copias manuscritas de las Escrituras. Ahora déjenme explicar cómo era que se daba ese proceso de copiado. Y esto yo decía a alguien esta mañana, yo voy a estar dando una prediclase. Parte clase y al fin, mitad parte prédica. Y por eso voy a usar el proyector.
Vamos a suponer por un momento que la X que está allá arriba es la carta original que Pablo escribió y envió a los Efesios. Ese es el documento original. ¿Qué hacían en aquellos días los copistas con estos documentos? Alguien dictaba el documento, puede ser que alguien tuviera la copia al lado, pero muy probablemente eran dictados. Vamos a suponer que esta parte de la iglesia son el grupo A, esta parte de la iglesia entera aquí en el medio es el grupo B, y estas dos partes aquí son el grupo C. Y nosotros comenzamos ¿verdad? La persona que está dictando comienza a dictar la carta de Pablo a los Efesios, y todos ustedes son copistas de las Escrituras y están copiando la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ustedes están allí copiando, pero resulta que hay un grupo de personas por aquí, otro grupo de personas allí, que en un momento dado se distrajeron. Así que cuando yo dije, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, el Jesús se les fue de la cabeza y no lo escribieron. Así que algunos copiaron en Cristo, otros copiaron en Cristo Jesús. Inclusive puede ser que algunos el nombre de Jesús fuera el que más le llamara la atención y escribieron Jesús. Esas copias siguieron siendo copiadas por otras personas. Y por supuesto, si una de las copias tuvo un error, ¿qué va a pasar con las demás? Las demás también van a tener el mismo error. Bien, hermanos, nosotros creemos en la inspiración de los escritos originales que salieron de la pluma de los autores bíblicos, Isaías, Amós, Daniel, Ezequiel, Pablo, Pedro, pero no creemos en la inspiración de las copias. Estamos entendiendo, ¿verdad? Creemos en la inspiración de la Biblia, pero no creemos en la inspiración de las copias. Cuando existe una variación, vamos a suponer, la carta de Pablo a los Efesios, unos pusieron en Cristo, otros en Cristo Jesús y otros en Jesús. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué ustedes creen que debemos hacer? Hay una variación, algunos manuscritos por ahí que están diferentes. Bueno, es muy sencillo. Nosotros tomamos todas las copias y las comparamos. Y de esa manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener el documento tal cual salió de la pluma del autor, porque tenemos todos estos manuscritos para poder comparar una copia con otra. Si yo estuviera en una clase diría, ¿se entendió? Si tiene alguna pregunta, levante la mano, porque quiero estar seguro de que esto se está entendiendo. Mientras más copias se hagan, más variaciones habrán, porque los seres humanos cometemos errores. Pero al mismo tiempo, mayor será la probabilidad de reconstruir el documento original, tal como fue escrito cuando salió de la pluma de su autor. La ciencia que se encarga de hacer ese trabajo de reconstrucción de cualquier texto, puede ser de la Biblia, puede ser de cualquier texto de una obra antigua, se denomina crítica textual, cuya tarea es determinar con la mayor certeza posible cuál fue el texto que escribieron los autores originales, en este caso de la Biblia, que es lo que nos interesa, con las copias que nosotros tenemos disponibles. Ahora bien, antes de considerar la cantidad de copias manuscritas que tenemos del Nuevo Testamento griego, que es el que nos interesa porque es donde está el Evangelio de Marcos, permítanme mencionar la cantidad de copias manuscritas que tenemos de otras obras famosas de la antigüedad. Y así vamos a poder hacer una comparación y ustedes van a poder entender la magnitud de las copias manuscritas que tenemos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la historia de la guerra del Peloponeso, escrita por Tucídides. De ese libro solo tenemos 8 copias, de los cuales la copia que está más cerca del original fue escrita 1300 años más tarde. O sea, miren lo que estamos hablando. Aquí tenemos 8 manuscritos solamente. Y el que está más cerca del original, todos los demás se perdieron. El que está más cerca del original está a 1300 años de distancia.
Lo mismo sucede con la historia de Heródoto, el famoso historiador griego. Solo nos quedan 8 manuscritos. Y la copia más cercana al original también está separada del original por 1300 años. Sin embargo, la gente hoy cita, Heródoto dijo, y nadie lo pone en duda. En cuanto a los anales del Imperio Romano de Tácito, escrito en el año 116 después de Cristo, de los primeros 6 libros solo tenemos una copia que data del 850 después de Cristo. Los libros 7 al 10 se perdieron por completo y los libros del 11 al 16 se encuentran en otro manuscrito que data del siglo XI, es decir, que está a 1000 años de distancia del original. La Guerra de las Galias, famoso libro de Julio César, escrita entre los años 58 y 50 antes de Cristo. Solo tenemos 10 copias manuscritas. Y la más antigua data del siglo X. Es decir, que la copia más cercana que tenemos del original fue escrita más de 1000 años más tarde. De la famosa Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, escrita en el siglo I, solo tenemos 9 manuscritos que datan de los siglos X, 11 y 12. Y créanme, hermanos, así podría continuar poniendo un ejemplo tras otro. Y repito, es interesante notar que las personas dicen, Flavio Josefo dijo, nadie lo pone en duda. Pero ¿qué del Nuevo Testamento? ¿Cuántas copias manuscritas del Nuevo Testamento nosotros tenemos disponibles en el día de hoy? Bueno, al día de hoy contamos con 5.800 manuscritos. 8, 10, 5.800 manuscritos que datan desde el siglo II hasta el siglo XV, conteniendo el Nuevo Testamento completo o fragmentado en porciones. Tomando en cuenta, mis hermanos, que el Nuevo Testamento se terminó de escribir a finales del siglo I, cuando Juan escribió Apocalipsis y el Evangelio de Juan, estamos diciendo que algunas de estas copias se escribieron apenas unas décadas después del escrito original. Pero eso sin contar con los manuscritos de traducciones que tenemos del latín, que son unos 10.000 manuscritos, más los manuscritos que tenemos traducidos al siríaco, al eslavo, al gótico, al etíope, al copto y al armenio, 9.300 manuscritos más. Si ustedes saben contar, y yo sé que ustedes saben contar, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos al día de hoy más de 25.000 copias del Nuevo Testamento que los eruditos pueden estudiar, que los eruditos pueden comparar en el día de hoy. Y todo eso, sin contar con el hecho de que el Nuevo Testamento completo, vamos a suponer por un momento que por arte de magia los 25.000 manuscritos se perdieran, lo cual sería imposible. Nosotros podemos reconstruir el Nuevo Testamento completo solamente con las citas de los padres de la iglesia de los siglos II y III, en cuyos escritos citaron el Nuevo Testamento más de 36.000 veces. Todo el Nuevo Testamento se puede reconstruir solamente con las citas de los padres de la iglesia. 25.000 manuscritos más los escritos de los padres. Solo estoy contando lo de los segundo y tercer siglo de la era cristiana. Un erudito del Nuevo Testamento llamado A.T. Robertson nos dice que la amplia gama de manuscritos que tenemos disponibles ha permitido a los eruditos textuales reconstruir con exactitud el texto original con más de un 99.9% de precisión. 99.9% de precisión. Bueno, pastor, pero entonces queda el 0.1%. Ese 0.1% son variaciones sin importancia
que no afectan en nada lo que dice el texto, ni ponen en duda ninguna doctrina del Nuevo Testamento. O sea, es que uno puso una coma, otro no la puso, uno puso Cristo, otro puso Cristo, otro puso Cristo Jesús y otro puso Jesús. O sea, son variaciones entre los 25,000 manuscritos que no hacen absolutamente ninguna diferencia. Así que, mis hermanos, nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que así como nuestro Dios se encargó de inspirar su palabra para revelarse a nosotros en un libro seguro, así también ha preservado su palabra a través de los siglos, para que los creyentes de todas las épocas puedan estar absolutamente seguros de que lo que están leyendo en este libro es en verdad la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Eso para cuando ustedes oigan las personas dicen, pero el Nuevo Testamento no es un libro confiable. El que está hablando eso, ya usted sabe de entrada que es un ignorante. Así que no le haga caso. Mis hermanos, no existe otro libro de la antigüedad. No existe otro libro de la antigüedad que pueda compararse con el Nuevo Testamento en cuanto a fidelidad y precisión. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Bueno, porque una de las variantes más serias tiene que ver precisamente con el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Hay un buen grupo de eruditos respetables, hombres piadosos, que no creen que los versículos 9 al 20 que yo leí hace un momento haya sido parte original del Evangelio de Marcos, sino que fue añadido más tarde, tomando información de los otros evangelios, para completar lo que parece ser un final muy abrupto en el versículo 8. Es decir, estos eruditos dicen, el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8, y algún copista, pensando que la historia termina muy abruptamente, tomó información de los otros evangelios simplemente para completar la historia, y es así como los versículos 9 al 20 vinieron al original. Ahora bien, yo debo aclarar, mis amados hermanos, que muchos de estos hombres que dicen esto defienden con toda convicción la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras tal como salieron de los escritores originales. Pero no creen que estos versículos en particular hayan sido escritos por Marcos. ¿Basados en qué evidencia? Bueno, este no es el momento para poder considerar ampliamente esta pregunta, pero en una forma muy resumida, estos son algunos de los principales argumentos. En primer lugar, algunos de los manuscritos más antiguos y confiables de la Biblia no contienen el final largo de Marcos, así es como se llama. O sea, el final del 1 al 8 es el final corto. El final hasta el 20 es el final largo. Y algunos manuscritos, como pasa con el Códice Vaticano o con el Códice Sinaítico, que fueron escritos, copias del siglo IV antes de Cristo, no contienen el final largo de Marcos. El Códice Vaticano se llama así porque está en la Biblioteca del Vaticano. El Códice Sinaítico porque fue descubierto en el monte Sinaí. Y ambos manuscritos son sumamente confiables. Fueron descubiertos en la segunda mitad del siglo XIX, redescubiertos, y no contienen el final largo de Marcos. En segundo lugar, por la transición tan abrupta que vemos, ese es el argumento, entre lo que Marcos nos dice en los versículos 1 al 8 y lo que continúa diciendo a partir del versículo 9. Si ustedes leen luego en su casa tranquilamente, se van a dar cuenta que en el versículo 8, Marcos está hablando del grupo de mujeres que había visitado la tumba el primer día de la semana. Pero cuando llegamos al versículo 9, a partir de ese momento, el sujeto de la oración es Jesús, ya no son las mujeres. Y la historia se concentra únicamente en María Magdalena, a la que Marcos presenta de nuevo, añadiendo la información de que había estado endemoniada. Entonces ellos dicen, esa forma tan abrupta en que pasa del versículo 8 al versículo 9 parece haber sido una añadidura. En tercer lugar, otro argumento.
Porque esta sección, los versículos 9 al 20, en ella se usan terminologías que no son comunes al resto del evangelio. Y yo repito, hermanos, estoy presentando estos argumentos en una forma muy sencilla, porque no es el momento para detallarlas. Fue por esta razón que nosotros decidimos traer esta porción del Evangelio de Marcos aparte de la serie, porque no queríamos limitarnos a exponer el significado de los versículos 9 al 20 sin antes abordar con honestidad el problema que esta sección presenta. Queremos ser honestos con ustedes. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, esta dificultad con el final largo del Evangelio de Marcos, que es como se conocen estos versículos, no debiera poner a tambalear nuestra confiabilidad en la Biblia, sino todo lo contrario. Mis hermanos, el hecho de que los estudiosos de las Escrituras traten de establecer con tanta seriedad y con tanta precisión el texto bíblico, comparando miles de manuscritos que tenemos a la mano, eso debería fortalecer nuestra confianza en las versiones de la Biblia que hoy podemos leer en nuestro propio idioma. Hermanos, este es un trabajo muy serio que tarda años en hacer. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces con esta porción del Evangelio de Marcos? O exponerla igual como hemos hecho con el resto de del Evangelio. Y esto por varias razones. En primer lugar, aunque yo no soy un experto obviamente en crítica textual, los argumentos que he leído hasta ahora en contra de la inspiración del final largo de Marcos no me convencen. Incluso el hecho de que haya algunas palabras y terminologías en esta sección que no aparezcan en otras partes del Evangelio, mis hermanos, eso no es un argumento conclusivo en contra de la autoría de Marcos. Como dice un comentarista muy reputado, Lenski, él dice, una palabra no tiene que estar dos veces en el mismo documento para estar seguros de que lo escribió el mismo autor. ¿A ustedes no les pasa a veces que dicen cosas que son palabras domingueras? Que no son palabras usuales, y ustedes las dicen, y no por eso nadie piensa que usted no fue quien la dijo. Entonces, yo no creo que porque aparezcan términos allí que no aparecen en el resto de Marcos, eso es un argumento conclusivo. En segundo lugar, porque a pesar de que estos versículos no aparecen en algunos manuscritos importantes, como es el Códice Vaticano o el Códice Sinaítico, y repito, son manuscritos muy importantes, pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Lo cierto es que el final largo de Marcos, los versículos 9 al 20, se encuentran en la mayoría de los manuscritos que nosotros tenemos disponibles. Y este es un argumento muy importante. La mayoría de los manuscritos contienen los versículos 9 al 20 como parte original del Evangelio de Marcos. En tercer lugar, porque así como hay eruditos que ponen en duda este pasaje como original, hay otros eruditos que piensan lo contrario. De hecho, en los últimos años se han publicado algunas obras académicas defendiendo el final largo del Evangelio de Marcos. En cuarto lugar, porque algunos padres de la iglesia del segundo y tercer siglo citaron abundantemente el final largo del Evangelio de Marcos como parte original del Evangelio, como es el caso de Justino Mártir, que murió en el año 160 después de Cristo, o el caso de Ireneo de León, que murió en el año 202. Ahora recuerden, hermanos, que los códices Vaticano y Sinaítico son del siglo IV. Sin restar la importancia a estos dos manuscritos, estos padres de la iglesia se encontraban más cerca del original por lo menos unos 200 años. Y por último, mi último argumento, lo que estoy terminando. Por último, en cuanto a por qué voy a predicar de Marcos 16, 9 al 20, porque lo que encontramos en estos versículos de Marcos 16 es muy similar a lo que encontramos en los otros evangelios. Como bien señala R.C. Sproul, las doctrinas que se encuentran en este pasaje son consistentes con lo que se enseña a lo largo del Nuevo Testamento.
Por lo tanto, podemos leerlo y estudiarlo con confianza y beneficio, dice R.C. Sproul. Esto es lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta, no sin antes aclarar que lo que opinemos acerca de este pasaje no debe ser motivo de división entre los creyentes. Mis hermanos, todos los cristianos creemos en la inspiración de la Biblia. Esa doctrina no es negociable, pero si después de estudiar a fondo este texto, un creyente que cree en la inspiración de la Biblia, de los escritos originales que salieron de la pluma de los autores bíblicos, llega a la conclusión de que los versículos 9 al 20 no formaban parte original del Evangelio escrito por Marcos, debemos respetar su posición, así como esperamos que ellos respeten la nuestra. Habiendo hecho esta aclaración, pasemos a considerar esta sección del Evangelio de Marcos, que vamos a dividir en tres partes. La primera, que va del versículo 9 al 14, podemos titularla Las apariciones del Cristo resucitado y la incredulidad de los discípulos. Dicen los versículos 9 al 11, la primera persona a la que el Señor Jesucristo se le apareció fue a María Magdalena. Dice, y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Y cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Esto es exactamente lo mismo que Juan nos dice en el capítulo 20, versículo 1 de su evangelio. La primera persona en llegar al sepulcro fue María Magdalena. Ella llegó primero que el resto de las mujeres. Y yo creo que esto que Marcos nos dice aquí, de que María Magdalena, el Señor había arrojado de ella fuera 7 demonios, probablemente explica la devoción que esta mujer tenía por el Señor Jesucristo. En el capítulo 20 de Juan, nosotros encontramos la historia de este encuentro con muchos más detalles que en ninguno de los otros evangelios. Mis hermanos, el Señor escogió precisamente a María Magdalena, una mujer, y probablemente con una vida cuestionable, no solo para ser la primera de sus discípulos que lo viera resucitado, el Señor escogió a María Magdalena para ser la primera en anunciar al resto de los discípulos la resurrección de nuestro Señor. Dice en Juan capítulo 20, versículo 2, que al ver el sepulcro vacío, y María Magdalena todavía no sabía que Jesús había resucitado, ella salió corriendo hacia donde estaban Pedro y Juan para contarles lo que había visto. Y dice que entonces ambos salieron corriendo hacia el sepulcro para verificarlo por ellos mismos. Y por supuesto, aunque los dos salieron juntos, Juan llegó primero. Juan era mucho más joven que el apóstol Pedro, pero como todo joven, apresurado, no se atrevió a entrar en el sepulcro. Ahora díganlo, oye, escuchen lo que dice Juan. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas. Esto es Juan el apóstol, vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y esto es importante, vio y creyó. ¿Qué nos dice Marcos? Que cuando María Magdalena fue a decir a los discípulos, he visto a Jesús resucitado, ellos no lo creyeron. ¿Cuándo creyeron Pedro y Juan? Cuando entraron al sepulcro, vieron la tumba vacía y vieron el lienzo en el que estaba envuelto. Y Juan añade esta nota, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. No lo habían entendido. Más adelante, en el versículo 18 de Juan 20, nos dice que fue también María Magdalena la que fue al resto de los discípulos luego de haberse encontrado con Jesús, tal como dice Marcos en el capítulo 16. Pero lo que Marcos quiere resaltar en este texto es que ellos no lo creyeron. Mis hermanos,
estos hombres no habían entendido el asunto de la resurrección. Ellos no estaban esperando que Jesús se levantara de los muertos. Y lo mismo sucedió con los discípulos que iban camino a Emaús, que es el segundo encuentro que se narra en Marcos 16. Vean los versículos 12 y 13. Después de esto se apareció en forma distinta. Recuerden que los discípulos de Emaús, dicen Lucas, ellos no reconocieron al Señor, porque ahora nosotros reconocemos a Cristo por la Biblia. Dice Pablo que aún los que le vieron según la carne ya no le conocen según la carne. Es un conocimiento espiritual. Ellos vieron a Jesús, pero no lo reconocieron. Y dice, después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Este encuentro se narra mucho más detalladamente en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, pero el énfasis es el mismo. Aún estos discípulos que iban camino a Emaús, ¿recuerdan la conversación que ellos tuvieron con Jesús antes de reconocerle? Dice que ellos creían que Él era el que iba a redimir a Israel de sus pecados. Y el Señor tiene que reprenderlos diciéndoles en el versículo 25 de Lucas 24, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria. Y comenzando desde Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. El problema de esta gente no era falta de evidencia. Era falta de fe. Vean el versículo 14. Marcos 16. Después se apareció a los 11, cuando estaban en el aposento alto, cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y por su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Por qué? Por su incredulidad, por su dureza de corazón. Y hermanos, hay al menos dos grandes lecciones que nosotros podemos aprender de esta porción de Marcos 16. La primera es que nuestra perspectiva de la realidad no debe ser determinada por nuestra lógica únicamente, sino por nuestra razón informada con las Escrituras. Hermano, yo voy otra vez a repetir esto porque es extremadamente importante para poder vivir la vida cristiana. Nuestra perspectiva de la realidad no es únicamente lo que ven nuestros ojos. No es únicamente lo que nosotros podemos razonar lógicamente. Nuestra perspectiva de la realidad viene dada a través, sí, de nuestra razón, pero una razón informada con la palabra de Dios. La lógica nos dice que los muertos no resucitan. Una persona murió y ya murió. En nuestra lógica se acabó la historia. El individuo se murió. Pero la resurrección del Señor había sido profetizada en el Antiguo Testamento. La resurrección de Jesús había sido anunciado por Él mismo en varias ocasiones. ¿Qué debieron haber hecho los discípulos? Exactamente lo mismo que debemos hacer nosotros, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Creerle a Jesús, que es exactamente lo mismo que creer en la Biblia. En cierta ocasión, en una clase de escuela dominical, había un niño que era hijo de padres cristianos y la maestra era inconversa. Así que ella quiso retar al niño públicamente, diciéndole, entonces, ¿tú crees que es verdad que una ballena se tragó a Jonás? La Biblia no dice que fue una ballena, dice que fue un pez grande, pero dice que la ballena se tragó a Jonás. Luego se explica que la garganta de la ballena es muy estrecha para tragarse al ser humano, etcétera, etcétera. Pero el niño le dijo, mire maestra, si la Biblia dice que una ballena se tragó a Jonás, yo lo creo. Ahora, si la Biblia dice que fue Jonás el que se tragó a la ballena, también lo creo, porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, las cosas son como Dios dice que son, no como a ti y a mí nos parece que son. Es como dice Dios en su palabra. La verdad
es lo que corresponde con la realidad. Esa es la definición filosófica de la verdad. Si yo digo qué buen tiempo estamos pasando aquí en la playa, obviamente yo no estoy diciendo la verdad, porque eso no es verdad. Eso no corresponde con la realidad. Pero a esa definición filosófica de la realidad debemos añadirle algo más. La verdad es lo que corresponde con la realidad tal como Dios la ve. No como tú y yo la vemos. Es como Dios la ve. Estos hombres estaban abatidos, estaban lamentándose y llorando por su incredulidad, por su dureza de corazón. Mis hermanos, nosotros podemos confiar plenamente en las promesas de Dios, aunque nuestra lógica y nuestras circunstancias nos digan lo contrario. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero otra cosa que aprendemos de esta sección de Marcos es que el cristianismo es una fe histórica, es una fe basada en evidencia. Estos discípulos trastornaron el mundo con el evangelio a pesar de su incredulidad inicial. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo es posible que estos hombres que no creían en la resurrección? De hecho, en el Evangelio de Juan vemos que el apóstol Pedro volvió otra vez a pescar. Vamos a abrir nuestra empresa de nuevo. Esto fracasó. ¿Cómo es posible que Pedro, 40 días más tarde, en el día de Pentecostés, se paró en el templo, predicó la palabra y más de 3,000 personas se convirtieron? ¿Qué pasó en la vida de estos hombres? Todos ellos que murieron martirizados, predicando que Jesús había resucitado de los muertos. ¿Saben lo que pasó? Ellos vieron a Jesús. Ellos vieron a Jesús resucitado. Esa experiencia cambió su incredulidad en fe, cambió su temor en valentía. Mis hermanos, no es un mito lo que nosotros predicamos, es un hecho histórico. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Eso es un hecho. Y ese hecho, mis hermanos, lo cambia todo. Fue el encuentro con el Cristo resucitado lo que preparó a estos hombres para la tarea que el Señor estaba a punto de encomendarles. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la segunda sección de este texto, que podemos titular La Gran Comisión y las señales que habrían de acompañarla. Versículos 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Yo no voy a extenderme mucho en el contenido de esta comisión, porque el domingo que viene vamos a tratar este tema ampliamente en nuestra serie sobre la iglesia. Pero aquí tenemos básicamente dos cosas. En primer lugar, un mandato. Y en segundo lugar, una declaración. ¿Cuál es el mandato? Vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura. Prediquen estas noticias. Prediquen estas buenas nuevas de salvación. Eso es predicar el evangelio a toda criatura. Ellos debían ir por todo el mundo. Toda criatura, todo el mundo. Es una comisión universal. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que debemos hacer discípulos de todas las naciones. Y en Lucas capítulo 24, versículo 47, el Señor les dice que debían predicar en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el mandato: predicar el evangelio a todo el mundo, a todas las razas, a todas las etnias. ¿Y cuál es la declaración? Que todos los que creyeren en Jesús serían salvos. Versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Tal como hemos estado insistiendo en la serie sobre la iglesia los domingos en la mañana, mis hermanos, el bautismo en agua es una manifestación visible de nuestra identificación con Cristo y nuestra identificación con su pueblo. El bautismo en aguas es la puerta de entrada a la membresía de la iglesia local.
Ahora, noten algo importante. ¿Qué es lo que se requiere para ser salvo? ¿Es solo la fe o la fe y el bautismo? Nosotros vemos en el resto del Nuevo Testamento que todo aquel que creyere en Jesús será salvo. Lo único que se requiere para ser salvo es creer, es por la fe sola. Por eso el Señor dice en el versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El asunto está en creer. Ahora, el creer y el bautizarse son dos cosas que deben ir unidas la una con la otra. Perdón, el ladrón en la cruz no fue bautizado y Cristo le prometió en ese mismo instante que él sería recibido en el paraíso. Sin embargo, mis hermanos, no podemos aceptar como buena y válida la profesión de fe de ninguna persona que rehúse identificarse públicamente con Cristo y con su iglesia a través del bautismo. No podemos aceptar tal profesión de fe. El que creyere y fuere bautizado. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Pablo no está hablando allí simplemente de un día que tú levantaste la mano en una iglesia o un día que tú pasaste por las aguas del bautismo. De lo que Pablo está hablando aquí es que el creyente nuevo testamentario no solamente cree en su corazón en los hechos del evangelio, sino que es una persona que lo confiesa a través de toda su vida. Es un confesor de la fe. El bautismo es el inicio, pero no es el final. Damos testimonio público de nuestra fe pasando a formar parte de una iglesia local. Pero a partir de ese momento debemos seguir dando testimonio de nuestra fe, predicando el evangelio y viviendo una vida coherente con el evangelio. ¿Y qué de las señales que aparecen en los versículos 17 y 18? Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos. Hay algunas sectas que han tomado esto como un mandato de Cristo. De hecho, hay un hombre que decía que este es un mandato como los 10 mandamientos. Y ellos tienen en su iglesia serpientes venenosas. Y la prueba de si tú eres creyente o no es que tú tienes que coger esa serpiente en la mano y si no te muerde, tú eres creyente. Digo, si te muerde y no te muere, tú eres creyente. Interesante, ya hay varias personas que han muerto por esa prueba de fe. Nos reímos, pero déjenme decirles algo. Miren a dónde lleva una mala interpretación de la Biblia. Hay personas que han muerto por esa locura. En el día que aquí se instaure eso, yo espero que los miembros lo hagan primero, no los pastores. Ok. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, si eso pasa, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se pondrán bien. ¿Qué podemos decir acerca de estas señales? Bueno, mis hermanos, es mi convicción personal, mi posición, que este texto tiene una aplicación que fue particular para los creyentes del primer siglo y tiene una aplicación general para los creyentes de todas las épocas. Noten, mis hermanos, que estas señales, no dice allí que van a seguir a los que creerán. Dice, estas señales seguirán a los que han creído, o el texto también puede ser traducido a los que creyeron. Todas estas señales, con la excepción de beber algo mortífero, aparecen en el libro de los Hechos como cosas que sucedieron durante la era apostólica. De hecho, al apóstol Pablo le pasó, estando en la isla de Malta, que una serpiente venenosa lo mordió. Y Pablo no murió, tal cual, decía el Señor aquí. Este grupo de creyentes que estaba vivo en el momento en que Jesús pronunció estas palabras. De hecho, noten cómo termina Marcos en el versículo 20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos, confirmando la palabra por medio de las señales
que la seguían. O sea, Marcos está diciendo, eso fue exactamente lo que sucedió. Estos hombres salieron a predicar el evangelio, el Señor iba con ellos e iba confirmando el mensaje a través de estas señales extraordinarias. Yo creo en los dones espirituales, creo en el don de predicación, creo en el don de consejería, creo en el don de servicio, pero aquí estamos hablando de dones extraordinarios. Hablar en nuevas lenguas, traer nuevas revelaciones proféticas, sanar enfermos. Yo tengo la convicción de que estos dones extraordinarios cesaron en el momento en que la función apostólica concluyó al poner el fundamento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Estos dones confirmaban a los apóstoles y a esta generación como instrumentos de nuevas revelaciones divinas. Si ustedes leen en la historia de la Biblia, se van a dar cuenta que siempre que Dios traía un nuevo conjunto de revelaciones, siempre venían acompañadas de milagros y señales extraordinarios. No crean que en la Biblia estas cosas pasaban todo el tiempo. Hay 4 grandes épocas de revelación que coinciden con 4 grandes épocas de milagros y señales. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, le llama señales de apóstol. Señales de apóstol. Y el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, nos dice que la salvación que fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron al Señor, confirmando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu según su voluntad. Como dice el teólogo del siglo XVIII, Jonathan Edwards, que por cierto fue testigo presencial y protagonista de uno de los más grandes avivamientos que ha habido en la historia de la iglesia, dice Jonathan Edwards, estos dones especiales se dieron con el fin de fundar y establecer la iglesia en el mundo. Pero dado que el canon de las Escrituras ya se ha completado, el canon es la lista de libros inspirados que nosotros tenemos en nuestras Biblias, como ese canon de revelaciones de Dios ya se completó y la iglesia está totalmente fundada y establecida, estos dones extraordinarios han cesado. De hecho, es la opinión de teólogos del siglo IV, como el caso de Crisóstomo o el caso de Agustín de Hipona. Estos hombres creían que estos dones habían cesado. Sin embargo, al mismo tiempo yo no puedo dejar de ver una aplicación general aquí para toda la iglesia de todos los siglos. ¿Cuál es la aplicación? El mismo Dios que ha prometido cuidar de nuestras almas en el cumplimiento de la gran comisión, también puede cuidar nuestros cuerpos milagrosamente en situaciones extraordinarias si Él así lo determina en su soberana voluntad. De hecho, Eusebio de Cesarea cuenta el caso, es un historiador de la era temprana de la iglesia, el primer historiador de la iglesia. Él narra el caso de un hombre que fue obligado, un creyente, a tomar veneno. Se lo tomó y no se murió. Mis hermanos, cuando decimos que los dones extraordinarios han cesado, no estamos diciendo que Dios ha dejado de hacer cosas extraordinarias. Voy a repetir eso otra vez. Cuando decimos que los dones extraordinarios han cesado, no estamos diciendo que Dios ha dejado de hacer cosas extraordinarias. Nuestro Dios sigue siendo Dios. Y Él puede hacer lo que le place, cuando le place y como le place, para sostener el avance de su obra en el mundo. Y nosotros tenemos historias en la historia de la iglesia que son realmente extraordinarias. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El Cristo victorioso y ascendido, llevando a cabo su obra en el mundo a través de la iglesia. Versículo 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos
Ven, Jesús ascendido, sentado a la diestra del Padre, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. En el versículo 19, Marcos menciona en una forma muy abreviada dos elementos de suprema importancia en la obra redentora de Cristo: su ascensión a los cielos y su entronización a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como la segunda persona de la Trinidad, Cristo siempre ha sido el soberano del universo, siempre. Pero como el Mesías, que se hizo hombre para salvarnos, esa autoridad universal le fue conferida después de vencer al diablo, a la muerte y al pecado en su resurrección. El que se humilló hasta lo sumo fue exaltado hasta lo sumo, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Y es como el Mesías exaltado que Él está llevando a cabo su obra en el mundo por medio de la iglesia. ¿Vieron eso, hermanos? Es Jesús el que está llevando a cabo su obra en el mundo por medio de la iglesia, como vemos en el versículo 20. Estos hombres que al principio estaban llenos de temor a causa de su incredulidad, salieron por todas partes a predicar el evangelio. ¿Por qué? No solamente porque habían visto a Jesús, sino porque tenían la convicción de que ese Jesús resucitado estaba con ellos, porque Él se lo había prometido. Id por todo el mundo, predicad el evangelio, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice R.C. Sproul, en cuanto a su naturaleza humana, Jesús ya no está presente con nosotros. Pero en cuanto a su naturaleza divina, Él nunca ha estado ausente de nosotros. De modo que la tarea que Jesús le encargó a su iglesia no era para que la llevara a cabo la iglesia en su propio esfuerzo, sino con la ayuda del Señor que trabaja con su pueblo y va delante de su pueblo. Nosotros vamos hacia afuera, dice Sproul, solo para descubrir que Él ya estaba allí. Él no va detrás del ministerio de la iglesia. Él es el que va guiando el ministerio de la iglesia. Y con estas palabras concluimos oficialmente nuestra serie de Marcos, animados por la certeza de que el mismo Señor Jesucristo que acompañó a los creyentes del primer siglo, fortaleciéndolos en medio de una fuerte persecución, es el mismo Señor que ha estado con su iglesia a lo largo de 21 siglos y el mismo que estará con nosotros hasta su regreso en gloria. Mis hermanos, nada ni nadie podrá impedir que la iglesia lleve a cabo la tarea que su Señor le encomendó. Nadie podrá impedirlo. Y al final de los tiempos, cuando estemos en gloria, cuando estemos en su presencia, veremos una multitud que nadie puede contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, alabando al Cordero que está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nosotros somos débiles, pero el Cristo que predicamos es todopoderoso. Y el evangelio que proclamamos sigue siendo poder de Dios para salvación. ¿Qué debemos hacer? Seamos fieles, mis hermanos, en llevar este mensaje del evangelio a toda criatura y que el Señor se encargue de usar nuestra predicación para usar eficazmente nuestras palabras para llamar a los suyos. Nosotros predicando su palabra para la gloria de su nombre. Predique el evangelio y dejen en las manos de Cristo los resultados del evangelio. Nuestra función no es salvar. Nuestra función es convertir. Nosotros no podemos hacer eso. Nuestra función es predicar. Pero Dios se encargará de llamar a sus escogidos a través de la predicación del evangelio. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado la oportunidad de exponer esta sección tan difícil del evangelio de Marcos. Gracias, oh Señor, por recordarnos que tú estás con nosotros y estarás con nosotros mientras hacemos la tarea que tú nos has encomendado. Alabamos tu nombre, oh precioso Señor, y te damos gracias, oh bendito Rey, por darnos la oportunidad de seguir predicando en esta iglesia tu palabra
para la salvación de los perdidos y para la edificación de los santos. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.